doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com. ¿Cuál es el estado que guarda México? ¿Se han incrementado las denuncias? Han habido un aumento de algunos casos que han llegado a la Corte en los últimos tiempos, pero también lo ha habido en otros países y eso puede significar o no un aumento de problemas. A veces lo que significa es que haya un fortalecimiento de la conciencia y de la información en la gente de que se tiene derecho a recurrir a una instancia internacional. Las sentencias de la Corte no están en contradicción ni en oposición a las decisiones de los poderes nacionales, se pueden complementar y un diálogo constructivo en esa materia es absolutamente fundamental y además es posible. Es un proceso en el que se va avanzando y creo que en general en América es un proceso alentador. Siempre hay temas pendientes. Las sentencias de la Corte Interamericana son piezas complejas en donde los puntos a cumplir son varios, ¿no? Tienen que ver con investigaciones, con reparaciones de distinto orden, de manera que cuando se ve que estas son materia de cumplimiento en un proceso, eso no significa que estén mal las cosas, sino que el proceso se va avanzando gradualmente y en un sentido bastante alentador. Es muy importante lo que la Suprema Corte ha adelantado en las últimas semanas a partir del caso de Rosendo Radilla, y la Corte Interamericana ve con entusiasmo que los poderes nacionales asuman de manera creciente y cada vez más vigorosa ese papel, porque la verdadera cautela de los derechos fundamentales está más que en la Corte Interamericana, que es una instancia supletoria, en los tribunales y en las autoridades nacionales, en la medida en que ese espacio se fortalezca, se consolide y se vigorice con este instrumental de derechos humanos que es creación de los propios estados por decisión soberana, estaremos avanzando por buen camino. Bueno, la Corte no es un ente que hace análisis político de la realidad. La Corte es un tribunal que recibe casos y los resuelve. Y cuando ha recibido casos que atañen a derechos de los migrantes, la Corte ha insistido siempre que los migrantes tienen derechos fundamentales y que los estados están obligados a garantizar esos derechos, entre otros, por ejemplo, el derecho a la protección consular cuando puedan eventualmente verse involucrados en alguna investigación policial o judicial. Esa es una obligación de los estados respetar y hacer respetar. Yo no puedo hacer una evaluación sobre una institución tan importante como el Ejército ni otra, sino simplemente remitirme a lo que la sentencia dice, que es un señalamiento de hechos en ciertos casos específicos, que no implica que haya una institución que está mal, sino que probablemente algunos individuos dentro de instituciones han actuado por fuera de lo que establece el Estado de Derecho, y en la medida en que se establezcan lineamientos de corrección y se planteen lineamientos como los que ha establecido la Suprema Corte de cómo es que se resuelven estos dilemas o estas investigaciones en el plano judicial, creo que estamos encontrando esa luz al fondo.